Mi mamá me mintió sobre quién era mi padre biológico. Después de mucho tiempo, acaba de aparecer por primera vez. Todo comenzó de forma inesperada en mi lugar de trabajo, donde laboro en la taquilla y en la zona de concesiones de un cine. Ese día, un hombre que se mostraba nervioso y tímido se acercó a mí mientras hacía cola, permitiendo que otros clientes pasaran primero. Al conversar de manera cordial, me preguntó por recomendaciones de comida y sobre mis gustos cinematográficos. Su actitud amistosa pero algo retraída me pareció extraña, pero no le di mayor importancia hasta que, más tarde, al llegar a casa, lo encontré en la sala conversando con mi mamá. Yo, naturalmente confundido y algo asustado, le pregunté quién era, y mi madre empezó a mostrar signos de pánico, negando saberlo o insistiendo en que se marcharía. Fue entonces cuando el hombre, sin querer marcharse, me declaró que él era mi verdadero papá. Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de asombro, rabia y tristeza al escuchar esa revelación. Mi madre, entre lágrimas y explicaciones entrecortadas, afirmó que el hombre que yo conocía como mi papá, el que murió cuando tenía 8 años, era en realidad mi padre adoptivo y que ella había decidido criarme sola por una noche en la que, tras una salida solitaria en un bar, quedó embarazada. Aunque me llenaba de dolor la idea de haber vivido medio siglo sin conocer a mi padre real, también comprendí que mi madre había hecho lo que consideró mejor en aquel entonces. La verdad, aunque dolorosa, me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre mi origen. Sentí que me había sido negada la posibilidad de tener a un padre en mi vida, y eso me llenó de una enorme sensación de traición y abandono. Al día siguiente, tras leer numerosos comentarios y mensajes de apoyo en línea, decidí que lo mejor era hablar con mi madre para aclarar toda la situación. Con la mente más fría y menos agitada, me senté con ella y escuché la historia completa. Resultó que mi madre explicó que, tras enterarse de que era prácticamente imposible concebir un hijo de manera natural por problemas médicos, tuvo un encuentro de una noche mientras estaba sola en un bar y, a pesar de usar un condón, milagrosamente quedó embarazada. Ella lo denominó mi milagro y decidió no buscar a ese hombre porque para ella solo fue un desconocido de una noche. Además, prefería criarme sola que arriesgarse a complicaciones. También me contó que mi papá adoptivo, el hombre que me crió desde que era pequeño, llegó a mi vida cuando tenía casi 2 años. Se casaron cuando yo tenía 3 años y él me adoptó oficialmente, convirtiéndose en el pilar que me sostuvo a lo largo de mi infancia. A pesar de que la revelación sobre mi padre biológico me dolió y me llenó de resentimiento, comprendí que eso no borraba el cariño y la dedicación que mi papá adoptivo siempre me brindó. Sin embargo, la sensación de haber sido engañado durante años por la omisión de mi madre seguía presente, y me preguntaba cómo se sentiría tener la oportunidad de conocer a mi verdadero papá, a quien nunca había tenido a mi lado. Decidí entonces poner en práctica la recomendación de muchos de los comentarios en internet. Contacté a mi padre biológico. Mi mamá me dio el número que él me había dejado la noche en que apareció en nuestra casa. Nos encontramos para almorzar y en esa cita él confirmó la historia que mi madre había contado, aunque con algunas sutilezas y aclaraciones propias de alguien que, tras años de desconocimiento, apenas se atrevía a presentarse. Me mostró su tarjeta de presentación, donde figuraba su nombre, el que usa en redes y en sus asuntos legales, y, aunque al principio me costó asimilar que el hombre que veía en persona pudiera ser mi papá, conforme avanzaba la conversación y al notar nuestras similitudes físicas, mi confusión se transformó en una extraña sensación de anhelo. Él me explicó que nunca supo de mi existencia, pero que, al ver una foto mía en Instagram y reconocer a mi mamá, sintió que debía buscarme. También me dijo que tenía una condición médica que, según parece, se heredó y que él mismo fue diagnosticado a los 19 años. Ese detalle me conmovió, pues sentí que había una conexión biológica más profunda. Durante nuestro almuerzo, mi padre se mostró lleno de remordimientos y de deseos de haber estado en mi vida, prometiéndome que ahora intentaría enmendar todo lo perdido. Aunque me dolió recordar la ausencia que sentí durante tantos años, en ese instante pude sentir que, a pesar de las heridas, tenía una segunda oportunidad de tener a mi verdadero papá en mi vida. No tardaron en llegar los primeros intercambios de mensajes y llamadas entre mi padre biológico y yo. Poco a poco, fui integrando su presencia en mi rutina diaria. Sin embargo, surgió otro reto. Mi medio hermano, Ryan, quien resulta ser hijo de mi papá biológico de otra relación, empezó a mostrarse hostil. Ryan, de 16 años, y yo teníamos pocas interacciones iniciales, y la tensión entre nosotros era palpable. Durante los primeros encuentros, a pesar de que mi padre intentaba mediar y fomentar una relación de hermanos, Ryan se mostraba frío, distante y, en ocasiones, muy agresivo en sus comentarios. Al principio, traté de comprenderlo,
pensando que quizá era su manera de expresar la frustración por la repentina aparición de un hermano a quien nunca había conocido. Pero la situación se fue complicando. En reuniones familiares, en cenas y en sesiones de terapia grupal, Ryan repetía actitudes pasivo-agresivas y comentarios hirientes, lo que me llenaba de un dolor profundo. Me sentía desplazado y, a la vez, culpable por desear tener una conexión con mi padre que él parecía rechazar. En ese momento, tuve que enfrentar la realidad de que la familia biológica no era tan sencilla como había imaginado, y que cada uno llevaba su propia carga de inseguridades y resentimientos. Ante tanta tensión, mi padre propuso que hiciéramos una sesión de terapia familiar para intentar sanar viejas heridas y entendernos mejor. Fue una experiencia extraña. En esa reunión, todos tuvimos que compartir nuestros sentimientos y escuchar las razones detrás de nuestros comportamientos. Yo expresé lo doloroso que resultaba sentir que mi verdadera identidad había sido oculta durante años, y lo importante que era para mí poder tener una relación sincera con mi papá biológico, sin que la hostilidad de Ryan interfiriera. Ryan, por su parte, explicó que siempre se sintió desplazado y que veía en mí la imagen de lo que nuestro padre había deseado, lo que le generaba envidia y resentimiento. La terapeuta intentó que ambos entendamos que, aunque nuestros caminos habían sido distintos, podíamos encontrar un terreno común basado en el amor por nuestro padre. Aunque la sesión no resolvió todos los conflictos, sirvió para que mi padre se comprometiera a poner límites claros y a no permitir que Ryan abuse de su posición, y para que yo aprendiera a expresar mis sentimientos sin dejarme consumir por la ira. Con el tiempo, se organizaron reuniones familiares durante los fines de semana. Un viaje a la casa de mis abuelos resultó ser una experiencia agridulce. Mientras disfrutábamos de la compañía de mis abuelos y compartíamos historias del pasado, la tensión con Ryan seguía presente. Durante ese viaje, mientras mis amigos y yo nos divertíamos, Ryan se mostraba cada vez más renuente a integrarse y, en algunas ocasiones, soltaba comentarios sarcásticos que me hacían sentir aún más apartado. A pesar de eso, logré notar algunos momentos en los que él se suavizaba y hasta parecía querer acercarse, lo que me daba esperanzas de que, con el tiempo, podríamos llegar a tener una relación de hermanos. Esa mezcla de momentos buenos y malos me hizo darme cuenta de que la construcción de vínculos familiares es un proceso largo, lleno de altibajos y de desafíos emocionales. Seguimos intentando mejorar la comunicación a través de nuevas sesiones de terapia. En estas reuniones, tanto mi padre como Ryan y yo tuvimos que enfrentar nuestros resentimientos de manera honesta. Mi padre se disculpó por no haber intervenido antes para frenar el maltrato verbal, y Ryan admitió que en ocasiones su comportamiento era impulsivo y dañino. La terapeuta nos ayudó a identificar que, aunque nuestros conflictos parecían irreconciliables, todos compartíamos el deseo de contar con una familia unida y amorosa. Aprendí a reconocer que, a pesar de que mis expectativas eran altas, debía aceptar a cada uno tal como es, sin tratar de forzar una imagen idealizada. Aunque la relación entre Ryan y yo seguía siendo complicada, empecé a ver destellos de empatía en él y una disposición, aunque tímida, a construir algo más real. Con el tiempo, mi relación con mi padre biológico se fue fortaleciendo. Después de varios encuentros, finalmente se realizó la prueba de ADN que confirmaba sin lugar a duda que él era mi verdadero padre. Esa confirmación, aunque tardía, me llenó de una inmensa felicidad y alivio. Recuerdo el momento en que mi papá me mostró desde su auto el resultado de la prueba con una sonrisa de satisfacción y diciendo, «Eres mío, hijo». Fue un instante que casi me hizo llorar de alegría. A partir de ese día, empezamos a planificar encuentros regulares, y mi padre se esforzó en demostrarme que, a pesar de la ausencia de tantos años, estaba dispuesto a formar parte activa de mi vida. Empezamos a armar un álbum de fotos de nuestros primeros momentos juntos y a planificar visitas para conocer también a mi medio hermano Ryan en un ambiente más controlado. Aunque la confirmación de mi paternidad había sido un hilo importante, la relación con Ryan seguía siendo un reto. En un nuevo encuentro, organizado para que Ryan y yo pudiéramos pasar tiempo juntos, la tensión inicial fue muy palpable. Ryan, de 16 años, a veces mostraba actitudes que me hacían sentir que jamás querría aceptarme. Durante ese encuentro, hubo momentos en los que sus comentarios sarcásticos y su actitud distante me hirieron profundamente. Sin embargo, con el tiempo, y gracias a que mi padre se involucró en mediar nuestras diferencias, Ryan y yo empezamos a compartir pequeños momentos de risa, jugar videojuegos juntos y, poco a poco, abrirnos al diálogo. Aún así, la hostilidad ocasional persistía, y en una ocasión, una discusión en un ambiente familiar se intensificó al punto de que me vi obligado a alejarme por mi propio bienestar. Esa experiencia me hizo comprender que, aunque quería formar parte de la familia, también necesitaba cuidar de mi salud emocional.
Con el paso de los meses, los conflictos con Ryan se fueron haciendo más frecuentes. Llegó un momento en que, durante una reunión familiar, la tensión alcanzó un punto de ruptura. Ryan, en un arranque de agresividad, comenzó a insultarme y a rechazar cualquier intento de acercamiento. Yo, cansado de sentirme constantemente menospreciado, llegué a un límite. Durante ese episodio, terminé discutiendo acaloradamente con él y, en un momento de desesperación, incluso llegué a lastimarlo físicamente. Ese acto, aunque impulsivo, me llenó de una mezcla de alivio y de culpa. Mi padre se mostró devastado al ver cómo la situación había escalado de esa manera, y mis sentimientos se confundieron entre el deseo de tener a mi medio hermano cerca y la necesidad de poner límites para no seguir sufriendo sus constantes ataques. Esa experiencia marcó un antes y un después. Comprendí que debía tomar distancia para proteger mi bienestar, aunque eso significara arriesgar la posibilidad de una relación cercana con Ryan. Después de ese enfrentamiento, las cosas parecían haber llegado a un punto crítico. Mi padre, visiblemente afectado, trató de mediar entre nosotros, pidiéndonos a ambos que nos tomáramos un tiempo para calmar nuestros ánimos y reflexionar. Yo me encerré en mis propios pensamientos, sintiéndome herido, frustrado y cansado de luchar constantemente por ser aceptado. Durante varios días, opté por evitar encuentros directos y comunicarme solo por mensajes, lo que me permitió recuperar algo de tranquilidad, aunque la herida no parecía cicatrizar del todo. En esos momentos de soledad, comencé a replantearme mis expectativas y a preguntarme si realmente valía la pena seguir intentando forzar una relación con alguien que parecía decidido a no darme espacio. Con el tiempo, mi situación comenzó a estabilizarse. Aunque las heridas seguían abiertas, poco a poco empecé a ver cambios en Ryan. Tras varias sesiones de terapia individual y familiar, él comenzó a reconocer parte de la culpa por su comportamiento y, sorprendentemente, empezó a hacer pequeños gestos de reconciliación. Recuerdo que, en una de esas sesiones, después de mucho discutir, mi padre y yo recibimos un mensaje de Ryan pidiéndome que habláramos en privado. Esa conversación, aunque breve, fue sincera y me permitió ver que, detrás de su agresividad, había un chico inseguro y asustado que temía perder el único vínculo familiar que tenía. Empecé a comprender que sus actitudes se debían a años de sentirse desplazado y a la incertidumbre de tener un hermano repentino. Esa comprensión no borró el dolor, pero sí me dio esperanza de que, con el tiempo, podríamos construir una relación basada en el respeto y la honestidad. Después de meses de altibajos, decidí dar una segunda oportunidad a la relación con Ryan. Acordamos tener un encuentro sin presiones, solo para conversar y tratar de conocernos mejor sin interferencias de terceros. Llegué a su casa con la firme intención de dejar atrás los episodios de violencia y resentimiento. Con nerviosismo, le entregué un pequeño obsequio y le expresé lo importante que era para mí tenerlo en mi vida, aun reconociendo que nuestras personalidades y pasados eran muy diferentes. Para mi sorpresa, Ryan se mostró receptivo y, aunque titubeante al principio, terminó admitiendo que también deseaba una relación más cordial y honesta. Durante esa jornada, pude ver destellos de un hermano con el que, quizás con el tiempo, podríamos compartir risas, confidencias y apoyo mutuo. Esa experiencia me reafirmó la idea de que, a pesar de los conflictos, la familia es un vínculo que vale la pena luchar por conservar. Con mi 18º cumpleaños acercándose, empecé a notar que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Llegar a la mayoría de edad significaba que ahora podía votar, unirme al ejército, incluso alquilar mi propio apartamento. Sin embargo, a pesar de todas esas nuevas posibilidades, mi mundo emocional seguía marcado por la incertidumbre y la lucha interna por aceptar mi situación familiar. Mi padre organizó una fiesta de cumpleaños increíble para Caleb que reflejaba todo el cariño y esfuerzo que había puesto en construir una nueva vida para mí. Fue una celebración llena de alegría y lágrimas, mientras mi padre me abrazaba y me recordaba que siempre estaría a mi lado, también sentía la punzada de la ausencia de lo que pudo haber sido una infancia distinta. Aquel día fue el primero en el que, a pesar de la complejidad de mis relaciones, sentí que podía mirar hacia el futuro con cierta esperanza. Fue el momento en el que entendí que, aunque mi familia biológica estaba fragmentada y llena de cicatrices, todavía había amor y posibilidades de crecimiento. A medida que fui asumiendo la adultez, también comencé a trabajar en mí mismo a través de la terapia. Mi objetivo era aprender a expresar mis emociones de forma saludable y dejar de cargar con la culpa y la rabia que sentía por los errores del pasado. En una de esas sesiones, comprendí que parte de mi frustración no solo venía de las acciones de Ryan, sino también de mis propias expectativas irreales sobre lo que una familia debería ser.
Aprendí a valorar la honestidad, a perdonar no por ellos, sino para poder liberarme a mí mismo y a aceptar que el amor de mi padre, aunque imperfecto, era genuino. Ese proceso me ayudó a ver a mi papá biológico y a mi medio hermano bajo una luz nueva, permitiéndome reconocer que ambos tenían sus propias heridas y miedos, y que, a pesar de todo, el esfuerzo de mi padre por estar presente había sido incondicional. Durante el verano, mi padre decidió tratar de reconectar con su hermano, a quien llamaremos Scott, con el fin de sanar viejas rencillas familiares. Mi padre, a quien siempre le había dolido la disputa de una herencia y un objeto familiar muy valorado, se animó a buscar la reconciliación. Aunque al principio la respuesta de Scott fue fría y distante, y nuestros intentos de entablar una conversación se vieron obstaculizados por su rechazo, poco a poco se fue ablandando la situación. Acompañado de Ryan, mi padre fue a visitar a Scott, y a pesar de momentos de tensión en la puerta de su casa, logramos tener una conversación breve en la que se confirmaron algunos viejos resentimientos. Aunque Scott no estuvo dispuesto a reabrir completamente la relación, esa experiencia me hizo reflexionar sobre lo efímero y a veces absurdo de los rencores familiares. Comprendí que mi padre había pagado un alto precio emocional por intentar reconstruir un vínculo con alguien que había decidido alejarse hace décadas. Esa lección me enseñó que, a veces, lo mejor es dejar el pasado atrás para poder construir un futuro más sólido y sincero. Con el paso del tiempo, empecé a notar cambios sutiles pero importantes en la dinámica familiar. A través de nuevas sesiones de terapia y conversaciones sinceras con mi padre, aprendí a valorar cada pequeño gesto de cariño, las llamadas matutinas, los consejos para mis exámenes y las ocasiones en que, sin buscarlo, mi padre me demostraba que me amaba. Aunque seguía sintiendo el peso de haber vivido sin conocer a mi verdadero padre durante tantos años, también comprendí que mi experiencia con mi padre adoptivo y mi madre había forjado en mí la resiliencia y la capacidad de amar sin condiciones. Así, cada vez que recordaba esos momentos difíciles, también veía el crecimiento personal que me permitieron alcanzar. A pesar de las heridas y las cicatrices, descubrí que la familia es un proceso de constante adaptación, donde cada uno aprende a perdonar, a dejar ir y a seguir adelante. Llegó el día en que, casi sin darme cuenta, cumplí 18 años. Esa fecha marcó un antes y un después en mi vida, me convertí en adulto legal, lo que abrió un sinfín de oportunidades, pero también implicó enfrentar las responsabilidades y decisiones que siempre había evitado. Mi cumpleaños fue una celebración emotiva y grandiosa, organizada por mi padre, quien puso todo su empeño en hacerme sentir especial. Aun cuando la felicidad inundaba la velada, en mi interior seguía habiendo una mezcla de sentimientos encontrados por la incertidumbre respecto a mi relación con Ryan y la sombra del pasado familiar. Esa noche, mientras compartíamos risas y anécdotas, mi padre me abrazó fuertemente, recordándome que, a pesar de las dificultades, siempre estaría allí para mí. Esa muestra de amor me llenó de gratitud, pero también me impulsó a reflexionar sobre cómo debía manejar mis propias emociones para no repetir viejos errores. Durante el último año, la relación con Ryan ha tenido muchos altibajos. Hubo momentos en que parecía que finalmente podríamos ser amigos, compartiendo actividades, hablando de nuestros gustos y apoyándonos mutuamente. Sin embargo, en otras ocasiones, su actitud posesiva, su necesidad de marcar territorio y su tendencia a desquitarse en forma impulsiva volvían a hacerme sentir rechazado y enfadado. En uno de esos episodios, mientras yo trabajaba en el cine, Ryan apareció inesperadamente y, tras un breve pero intenso altercado en el que intercambiamos insultos y hasta se llegó a un punto de violencia física, mi rabia y frustración se dispararon. Esa situación me hizo sentir que, a pesar de mis esfuerzos por ser maduro y comprensivo, ya no podía seguir permitiendo que su conducta me afectara tanto. Decidí que era momento de establecer límites claros, preferiría ver a mi padre solo, sin la constante interferencia de Ryan, y buscar espacios donde pudiera ser yo mismo sin el peso de la hostilidad que él generaba. Sin embargo, a la vez, también me dolía la idea de perder cualquier posibilidad de reconciliación, pues en el fondo aún deseaba tener a mi hermano y sentirme parte de una familia completa. Hoy, a más de 2 años de haber comenzado este torbellino de revelaciones y conflictos, mi vida ha tomado un rumbo sorprendentemente diferente. Comencé la universidad, sin un manejo definido, explorando mis intereses y tomando cursos generales, lo que me ha permitido sentir esa nueva libertad y responsabilidad de adulto. Aunque la relación con mi padre biológico se ha fortalecido notablemente, ahora compartimos momentos que antes ni siquiera podía imaginar, como cenas, salidas y largas conversaciones en las que aprendemos el uno del otro. Mi relación con Ryan sigue siendo complicada. Sin embargo, a pesar de los episodios de tensión, hemos encontrado momentos de verdadera conexión y hasta risas compartidas. A veces,
Incluso nuestros amigos en común se unen para fomentar un ambiente más amigable entre nosotros. He aprendido que la familia no es perfecta y que cada uno tiene sus propios demonios, pero también he descubierto la importancia de perdonar, de comunicarse abiertamente y de aceptar a las personas tal como son, sin forzar una imagen idealizada. Además, he visto cómo la reconciliación se extendió a otros miembros de la familia. Mi padre logró, a su modo, tender puentes con su hermano Oscar y con mis abuelos. Aunque hubo momentos de dolor, como la repentina muerte de mi abuelo materno y la tensión por viejos rencores, esos episodios me enseñaron a valorar la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada oportunidad para amar y estar con la familia. En este tiempo, he aprendido a reconocer mis propias fallas, admito que en ocasiones fui demasiado impulsivo, permití que el enojo me dominara y hasta cometí actos de violencia de los que ahora me arrepiento profundamente. Gracias a la terapia, he podido trabajar en mi autocontrol y en la forma de expresar mis sentimientos sin dañar a quienes me rodean. Comprendí que, si bien la lucha por tener una figura paterna era intensa, también era crucial reconocer el valor de la persona que me crió y me apoyó durante tanto tiempo, mi papá adoptivo y mi mamá, quienes, a pesar de todo, siempre han hecho lo mejor por mí. Mi historia es, en esencia, la de un chico que ha tenido que enfrentar secretos familiares, traiciones, enfrentamientos y momentos de pura vulnerabilidad. He transitado desde el dolor de descubrir que mi madre ocultó la identidad de mi verdadero padre hasta la esperanza y la gratitud de haber ganado una segunda oportunidad para tenerlo en mi vida. También he aprendido a sobrellevar la compleja relación con mi medio hermano, entendiendo que sus reacciones son parte de un proceso de adaptación a una nueva realidad familiar. Hoy, miro atrás y veo que, aunque hubo momentos oscuros, cada uno de ellos me ayudó a crecer, a entender quién soy y qué necesito para ser feliz. Sigo en contacto con mi padre biológico y, aunque Ryan y yo aún tenemos mucho por resolver, ya no siento el mismo peso de la hostilidad que antes me consumía. Mis padres, a pesar de sus diferencias, han logrado encontrar un equilibrio que me permite a mí, a mi papá y a Ryan compartir momentos de genuina conexión. Estoy aprendiendo a vivir con las cicatrices del pasado sin que definan mi futuro. Sé que la familia, con sus imperfecciones y contradicciones, es uno de los mayores tesoros de la vida, y que, aunque el camino para sanar puede ser largo y tortuoso, vale la pena esforzarse por mantener esos lazos. Finalmente, he comprendido que la madurez no se trata de dejar de sentir o de ignorar el dolor, sino de aprender a sobrellevarlo, a expresarlo y a buscar ayuda cuando es necesario. La terapia, las conversaciones sinceras y el apoyo de amigos y familiares han sido fundamentales en mi proceso de sanación. Hoy, mientras inicio esta nueva etapa universitaria, me siento agradecido por haber aprendido tanto de mis errores y por haber encontrado, en medio del caos, momentos de verdadera felicidad. A pesar de los conflictos, el enojo y la tristeza que viví en los primeros años, ahora puedo decir que tengo una familia en la que, aunque imperfecta, el amor y la conexión son reales. Mi historia sigue en construcción, y sé que vendrán nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer, perdonar y amar. Gracias por acompañarme en este viaje, por leer cada actualización y por darme la fuerza para seguir adelante, recordándome que, aunque el pasado ha sido difícil, el futuro aún está lleno de posibilidades y de amor incondicional.